Senyor Albert Blaya, bon dia, buenos días. Què tal? Bon dia. ¿Cómo estás? Molt bé, content. Hombre, Joan, hostia. Primera gran cita, ¿no? Se ha puesto ya el tic a la primera gran cita, ¿eh? A la primera gran cita. Primera gran cita. Y además es un partido que tuvo de todo, ¿eh? O sea que muy bien, divertido ayer. Sí. Para lo que os gusta revisar y mirar y de allò, una primera parte que yo creo que fue bastante de exhibición blaugrana y una segunda donde el equipo, pues bueno, le costó un poquito más, pero supo controlar en varios momentos. Bueno, ahora nos contaréis. Cotorrismo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, aparte de coloradito y muy folleti? No tan bien como vosotros, por lo que parece. Hombre, nosotros estamos felices, Joan. Nosotros estamos felices. Pero bueno, tú allí hace un añito estuviste también en la Cartuja. Sí. Y cogí la copa con las manos. ¿Veus? Imagina't. Tienes suerte, yo no la podré coger con las manos, aunque vaya allí, porque la tendrán blindada. Al ver un poco de sensación general y vamos arrancando el partido. Bueno, yo creo que es un partido que sigue la tónica y la dinámica general de la temporada. Vimos un Barça que le costó sobre todo en el segundo tiempo en algunos momentos, pero la primera mitad para mí es para enmarcar, porque al final hay que tener esa personalidad para salir en el Metropolitano, con un Simeone que incluso en el primer tiempo cambió dos veces diríamos, jugadores de sitio porque le estaba superando el Barça, por lo tanto tuvo que tocar muchas cosas, la personalidad del equipo para poder transmitir esa seguridad en la circulación, para generar cantidad importante de ocasiones, con un Lamine Yamal que yo creo que firmó uno de los mejores primeros tiempos de toda la temporada, fue la clave, ¿no?, táctica del Fútbol Club Barcelona. Y es verdad que en la segunda mitad Simeone hace tres cambios, cambia otra vez de sistema. Creo que el Barça le costó en los primeros minutos reconocer un poco cómo tenía que presionar, ajustar determinadas cosas. Pero aún así, más allá de la ocasión de Sorloz, tampoco es que el Atlético generase demasiado. Y creo que en esa sensación de que el Barça había perdido un poco el control, el partido estaba también en las transiciones de un Barça que perdonó bastante. No estuvo acertado en el último gesto. Vimos a Rafinha, a Lamine no estar finos en ese último gesto técnico. Y creo que al final el Barça pues terminó siendo justo vencedor. Porque ya digo, es verdad que en el segundo tiempo quizás el Atlético tuvo más el balón en donde le interesaba, pero tampoco generó demasiado. Y la sensación que se queda en el cuerpo es que el Barça en todo momento tuvo el gol para poder sentenciar, o incluso si el Atlético hubiese marcado, para poder volver a darle la vuelta al partido. Cotorro. En esa línea también. Creo que la primera parte, estoy totalmente de acuerdo con Albert, que es de las mejores de la temporada, por lo menos para mí. Porque sobre todo recomiendo a la gente que se coja, si puede, claro, del minuto 19:00 al 20:00, ese minuto de juego te resume para mí todo lo que fue la primera parte, con esa movilidad por dentro para aprovechar que los centrales respondían a estímulos y salían de zona, los de Atlético de Madrid. Cada vez que un central salía de zona, alguien atacaba el espacio que quedaba libre. Luego esa salida de tres con Koundé que permitía que el balón fuese de un lado a otro con velocidad y que se abrían huecos para cuando el balón fuese dentro con Pedri, con Fermín, con una aparición de Rafinha, pues no hubiera pérdida. Y que luego, sobre todo, controló a un Atlético de Madrid que no remató a puerta ya en todo el partido, pero en la primera parte creo que es la tercera vez seguida que lo hace el Barça, que lo puso Fermín Suárez en Twitter, y eso es muy loco. Luego en la segunda parte es cierto que con los cambios del Cholo al Barça le cuesta un poco, yo creo que también más porque el Atlético de Madrid a nivel emocional está mejor que en la primera parte, no tanto a nivel de juego, que también ayudó Simeone con lo que tocó, pero creo que la respuesta emocional de Atlético de Madrid fue mucho mejor en la segunda parte. Lo que pasa es que, claro, no te genera nada, es que no tiró a puerta en todo el partido, porque la de Sorloth que acaba en gol es fuera de juego y las de fuera de juego no cuentan. Por lo tanto, te habla muy bien de la capacidad de competir que tiene este Barça, que de nuevo hagamos la comparación con épocas anteriores, ¿no? Lo que el estrés que hubiera supuesto el Atlético de Madrid que te está atacando con más energía, que te está, lo que dice Albert, teniendo el balón en zonas que le interesan más, el público que aprieta, quizás el Barça de otros años hubiera agachado un poquito la cabeza ahí y a ver qué pasa. Y el de ayer, en cambio, supo sostenerse, sobre todo yo te destacaría con un Jules Koundé, que estuvo espectacular, sobre todo en la última media hora. La sensación, Blaya, también es de madurez del equipo, ¿no? En la segunda parte. No hubo un sufrimiento ni fue un ataque y gol del Atlético, pero sí la incertidumbre de que como era un 0-1 y con un empate, pues esto se iba a la prórroga, pues tenías aquel de ay, que alguna puedan tener y te puedan meter, ¿no? Pero es que realmente es lo que decimos, a puerta, Chesney no intervino, pero hubo ese momento donde ellos, bueno, pues se lo creyeron un poquito más y te pudieron poner, entre cometas, el miedo en el cuerpo.
No, y que es normal, el Atlético se estaba jugando la temporada en esos 45 minutos y a nivel, como decía ahora Ander, emocional, pues el vuelco del equipo fue tremendo. O sea, dieron un cambio en la presión. En el primer tiempo Griezmann y Julián no presionaban, en la segunda mitad vimos un equipo que fue a buscar al Barça, que de hecho cortocircuitó bastante la salida de balón del equipo de Hansi Flick, empezó el Barça a jugar más directo, a tener más transiciones pero menos ataques posicionales. Pero así es lo que decíamos, al final hay esa sensación que se puede quedar el aficionado de, ostras, el Atlético tiene el balón, en cualquier momento puede llegar, pero yo no vi nunca el gol cerca del Atlético de Madrid, es decir, los centros laterales, comentaba también Ander, creo que el trabajo de Koundé tapando muchos de esos centros fue tremendo, sobre todo también luego Chesney muy seguro en esos balones que colgaba el Atlético de Madrid, y luego el factor Araujo, que a mí no me gustó demasiado los métodos de Araujo, porque creo que dio mucho tiempo al Atlético de Madrid, pero es verdad que dentro del área ganó, pues creo que fueron 6 o 7 despejes, todos los duelos aéreos, claro, al final ese factor diferencial a nivel individual ahí dentro, el Barça lo controló, entonces yo creo que también estaba ahí el partido, al final Simeone dejó solo a 2 centrocampistas, cualquier transición para el Barça podía haber sido letal, es verdad que se notó, por ejemplo, pues que Dani Olmo no estaba porque era un jugador que te podía amenazar, que tampoco no pudo dar entrada a Gavi, que parece que estaba un poco tocado, ¿no?, en ese tramo porque a lo mejor le hubiese ido bien. Aún así, el Barça, ostras, la sensación es que en cualquier momento, sobre todo la entrada de Lewandowski en los apoyos, podía haberle hecho daño, pero yo, lo que decía antes también Ander, me quedo con el primer tiempo. Creo que ahí es donde se resume bastante bien lo que está siendo este Barça toda esa temporada. Sí, y respecto a eso que decía Albert, yo creo que a veces cometemos el error un poco de dar por hecho que lo normal es que no te tiren a puerta en todo el partido. Quiero decir que esto es muy burro, que el Atlético de Madrid en su campo, jugándose la temporada, como ha dicho Albert, no te ha tirado a puerta. Entonces, tú ir al Metropolitano en este tipo de partido y en el contexto en el que está el Atlético de Madrid y creer que no va a tener Atlético ni una sola ocasión, o sea, dar por hecho que no me van a hacer nada, voy a defender bien todo el rato, no van a tener el momento de hundirme contra mi portería o de tener más balón, es vivir en Narnia, sinceramente. O sea, tú sabes que hay un momento en el que te tocará estar sometido. Será más largo, será más corto, pero va a estar ahí. Y un poco se dio en la segunda parte y puedes decir un poco esa sensación de, ya es que el Atlético tuvo más balón, tal. Sí, pero al final el Barça tuvo en las transiciones la llave para matar el partido. De hecho, seguro que Albert tiene los datos de StatBomb, que en expected goal son lo mejor que hay. En la segunda parte yo me atrevería a decir que tiene más expected goal el Barça que el Atlético de Madrid. Porque al final hay un par de transiciones que recuerdo una de Rafinha que en vez de darle el pase a Fermín, creo que es, decide finalizarla, y luego otra de Lamine que teniendo pase a Rafinha se la finaliza él también, que yo creo que son decisiones motivadas también porque la temporada avanza, los jugadores acusan el cansancio, como es normal a nivel mental, y la toma de decisiones no es tan buena como lo es en el minuto 1 de partido o el minuto 20. Entonces sí que creo que pese a que el Atlético dio ese paso hacia adelante, creo que el Barça en general tuvo el partido controlado, no sufrió más allá de la incertidumbre del resultado corto, y que tuvo sus momentos, creo que lo dijo Simeone también en rueda de prensa, para hacer el marcador más amplio. De hecho, es uno de los peores, está entre los peores 7 partidos de la temporada del Atlético de Madrid a nivel de goles esperados. Este partido es 0,64. Entonces no tuvo prácticamente ninguna ocasión, solo la de Sorloth realmente, esa que tiene, que es muy clara, es la única ocasión, porque el resto fueron remates poco francos, así que sí, el trabajo del Barça, digo, lo que decía Sander ahora en la segunda mitad, ahí esa que dices de Rafinha, tiene otra Lamine Yamal en un 3-2 ya en el tramo decisivo, un centro de Koundé que está a punto de rematar, es decir, el Barça, más allá de ocasiones muy claras que quizás en el remate final no tuvo, sí tuvo esos acercamientos en ventaja, que eso yo creo que es lo que Flick ahí sí seguramente estará más mosqueado, porque en otro contexto a lo mejor no marcas, te marcan en Champions, ¿no?, imaginándote contra el Dortmund, y ahí el partido se te puede complicar. Sí, lo que te acuerdas que nos decía Lucía el lunes, ¿no? Que tenía ya la duda de que a ver si el Barça va a ser capaz de cerrar estos partidos. Pues es un poco, no cerrar esa incógnita, pero es que yo sí cojo del global de los 90 minutos, dándole evidentemente un peso muy grande a la primera parte. A mí me parece una buena actuación en un campo difícil, y que eso es un poco lo que decía Alberto en su primera frase, en la línea de la temporada del equipo de Flick. Es que ahora me pasaban el dato, de los últimos 13 partidos, 8 son portería cero del Barça. Ahí... En primer tramo, Gerard, yo creo que no, que había habido quizás 8 en los primeros 20 o así, ¿eh? O sea, se me lo estoy inventando, pero es que no recuerdo muchos partidos portería cero.
Sí, 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 que como mínimo encajabas uno, encajabas dos, incluso tres, y después tú podías meter unos cuantos más, pero que fue y que son datos muy, muy, muy buenos. De la primera parte, Cotorro, para ti, ¿cuál fue la clave de que el Barça fluyera de la manera que fluyó? Precisamente el 11 que sacó Hansi, dejando a Robert, que nos dejó todo, hostia, otra vez de nuevo Lewandowski, no sé qué, que Ferran tuviera esa movilidad, que los centrales no tuvieran un tío fijo ahí atacando como podía haber sido Robert. Puede ser, porque creo que Ferran es un delantero que te ofrece bastante más incertidumbre al espacio para los defensores, me refiero, que les genera esa incertidumbre. Además, creo que los centrales que puso Atlético de Madrid ayer sobre el campo son lentos a la hora de girarse si le atacas la espalda. De hecho, hasta Reinildo me parece un poco lento en eso. Acordaos, minuto creo que es 2 de partido 1, el pase largo de Pedri a la espalda de Reinildo, la que le pica Lamine por encima para que Koundé luego haga como ese intento de control y finalizar. Yo creo que ahí el Barça lo que entendió es muy bien cómo había que atacar lo que tenía delante y que luego estuvieron los jugadores con esa chispa de todo el año. Al final, cuando te defienden 5-3-2, que era un poco lo que intentaba Atlético de Madrid, los espacios que tú tienes que conquistar son los costados de la línea de 3 centrocampistas. Y el Barça lo hizo para mí muy bien eso, porque dentro se metían Pedri y Fermín, y luego hacían salida de 3 con Koundé, y entre Koundé e Íñigo eran los que ocupaban esos costados de la línea de 3. Y el balón, lo que he dicho antes, iba de un lado a otro bastante rápido, sumado a que por dentro los que ya estaban iban tirando rupturas. Lo que he dicho, tú si ves el partido, el Atlético de Madrid lo que intentaba era juntar mucha gente dentro, que los centrales, si alguno de los de arriba, Rafinha, Ferran, Fermín cuando se incrustaba ahí, bajaban a recibir, el central de Atlético de Madrid iba con ellos. Por lo tanto, lo que intentaba era un poco cortocircuitar todo ese juego interior del Barça. ¿Y el Barça qué hizo? Entenderlo muy bien. Que tú saltas con los centrales, yo te voy a amenazar la espalda de ese central que salta y voy a volver a la jugada del minuto 19 al 20, porque es que ahí se dan como 4 o 5 rupturas en un minuto. O sea, hay una que es, sale Azpilicueta de zona, ya le rompe Pedri, pero en cuanto salga por Pedri Jiménez, ya está rompiendo Ferran, y el balón vuelve al otro lado y está rompiendo otra vez Ferran. Y en ese sentido creo que el Barça alternó muy bien lo que hablábamos con Loren el lunes. El hecho de igual no tener posiciones, pero sí tener unas funciones que tienen que ser llevadas a cabo. Y ahí estaba la amplitud, era Valde y Lamine. Y luego dentro estaban toda esa movilidad, y eso al Atlético de Madrid le hizo mucho daño. Yo creo que acabó hasta cierto punto persiguiendo sombras. Y luego además se da pues que en ese contexto pues Lamine saca esa capacidad pasadora para ponerle un caramelazo a Ferran, y que Ferran, con ese momento de inspiración que tiene, más un muy buen movimiento a la profundidad que repitió durante todo el primer tiempo, pues ya le hizo ponerse por delante. Yo estoy muy de acuerdo con Ander. Creo que al final una de las claves para mí también es que en el primer tiempo vimos a un Pedri mucho más alto que de costumbre. Un Pedri que lo comentamos el otro día que estuve aquí, que gracias a Frenkie de Jong puede jugar mucho más arriba. Y entonces, cuando Frenkie le permite a Pedri pisar esas zonas, sabemos que Pedri le hizo un destrozo en el partido de Liga a Rodrigo de Paul. De hecho, por eso Simeone mete luego a de Paul más en banda y a Llorente en el centro, porque quería evitar, ¿no?, precisamente esas situaciones que estaban torturando al Atlético. Los apoyos de Ferran son buenísimos. Me parece que más allá de la profundidad que señalaba Ander, que supera a Lewandowski, creo que es un jugador que entiende mejor el juego de primeras que Lewandowski. Creo que Lewandowski es mucho mejor rematador en situaciones complejas y tiene muchos más recursos en área contraria, pero fuera del área creo que Ferran te está ofreciendo muchas alternativas. De hecho, hay un par de jugadas que Ferran saca a Jiménez, que es un central muy lento en esas situaciones. Luego es que ya Jiménez ya no puede volver a defender, entonces ya el Barça ataca con un central menos, ¿no? Esas situaciones de cara, con un Rafinha que ayer quizás jugó uno de sus partidos más desacertados, pero que siempre te da esa amenaza, siempre te ofrece ese punto de ruptura que, aunque no esté bien, tú sabes que en algún momento puede marcar o asistir. O sea, esa es la realidad con Rafinha, que sus malos partidos, incluso así, está cerca del gol, ¿no? Y creo que ayer el Barça volvió a, sobre todo en la primera mitad, hacer notar esto. Me gustó mucho también la posición de Fermín. Creo que Fermín hizo un buen partido. De hecho, en la jugada del gol es él el que, diríamos, partiendo de esa posición tan alta, arrastra a Lenormand. Y luego el desmarque de Ferran, esa espalda que queda un poco liberada. Si Fermín quizás no hubiese estado ahí, Lenormand hubiese podido cerrar ese espacio que se abría. Y creo que el Barça, con esa movilidad permanente, pues encontró siempre las grietas del sistema del Atlético, que al final, cuando pasó a defender con esa línea de 5, dentro tenía 3, si basculaba mucho, Lamine y Koundé tenían el 2 contra 1 ante Reinildo, que es algo que Flick insistía mucho en buscar precisamente, y a partir de ahí, pues claro, es que Lamine Yamal, estando en ese estado de gracia, parece que el Barça tenga 3 o 4 jugadores en ese costado, y solo tenía uno. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que es muy difícil. Pero para mí el Barça ante el Atlético de Madrid ha jugado de los 4 partidos 3 de un nivel, o sea, 2,5
a un nivel altísimo, porque yo creo que es verdad que la segunda mitad de ayer es más floja, pero los dos de la ida de Copa y el de Liga en Montjuic fueron buenísimos y el primer tiempo fue en la misma línea. Ujú. La figura de Sí, sí. Fermín. Dime, Ander. No, estaba sintiendo porque estoy de acuerdo. A mí sí que estoy de acuerdo con Rafa, que ayer no se le veía con esa chispa de otros momentos, ¿no? Pero que cuando se tuvo que arremangar al final del partido, que lo cambió de banda y lo puso allí a tapar un poquito las subidas para ayudar a Koundé, se arremanga y tiene que dejarse ahí, se lo deja. Vull dir, que igual que yo dije, hostia, yo lo hubiera cambiado después, bueno, pues mira, a lo mejor no lo cambio, ¿no? Porque sí que si a la mil le estaba Bueno, costando más bajar a defender los últimos minutos, Rafa te hizo también ese trabajo atrás. y aparte porque, lo ha dicho Albert antes, llega el partido un tramo, sobre todo al final, que ya es a ver quién, o sea, si yo la transición lo cierro o si el Atlético por empuje me lo empata. Y creo que en ese contexto, prescindir de Rafinha aunque esté desacertado, un tío que tiene esa energía, que es capaz de en el minuto 89 tirarte la ruptura a 1.750.000 del partido, pues yo no lo quitaría. Y también destacaría que cuando se daban en esos momentos de correr, que el Barça últimamente lo está haciendo muy bien, de hecho Albert sacó un vídeo al respecto el otro día, creo que Ferran estuvo también muy bien en eso, porque por ejemplo hay una ocasión de Rafinha en la primera parte, que chuta cruzado y se la para Muso, que el que le limpia el espacio a Ferran. Rafinha es Ferran. O sea, Ferran está, que se vio la diferencia con Lewandowski en la segunda parte. Es una jugada que Ferran va corriendo por el carril central, pero empieza a hacer el movimiento en diagonal para arrastrar a la defensa y que se abra el hueco por el que filtran, creo que es De Jong, el pase a Rafinha, que Rafinha define. En la segunda parte yo creo que también al Barça le faltó que Robert, en ese contexto de transiciones, no te aporta tantas soluciones como si te puede aportar Ferran. Otra cosa es lo que decía Albertante, si tú le usas como boya para salir con sus apoyos. Eso es otro tema. Yo te hablo más a la hora de cuando ya vas en carrera, ya vas lanzada a la transición, generarte cosas con sus movimientos. Eh, Otro tema, por cierto, también del partido es lo que llegaron a dar de estopa a esta gente. El Barça acaba haciendo más faltas, pero Eric García, tacos marcados en el pie. Lamine, taco marcado. No sé si Rafa también se lleva otra. Hostia, repartieron que da gusto, que sabíamos que podía pasar esto, pero que dieron fuerte esta gente, dieron fuerte. Pero bueno, formaba parte de lo que teníamos que ver. Em, la primera parte de Blaya es un Barça tan superior que apaga al Atlético o el Atlético no acaba de hacer tampoco su mejor juego y por eso, como decías, el Cholo tiene que mover esas tres piezas en el descanso y cambiarlo. ¿Dónde está el punto de mérito y demérito del Barça y del rival? Soy de los que pienso que siempre que algo no pasa es porque no hay otro equipo que no deja que suceda. Yo creo que el Atlético es verdad que Simeone es muy consciente de que tiene una plantilla tan profunda y tan amplia que puede jugar muchos partidos diferentes y que puede cambiar el esquema en cualquier momento. De hecho, yo creo que el Atlético es el equipo de la liga que más veces lo ha hecho. Pasa de la línea 5 a la de 4, te mete a Llorente de lateral, luego de interior, luego de volante. Es decir, tiene esa versatilidad que eso para el rival es difícil. Jugando con eso, yo creo que Simeone lo que buscaba era un partido de inicio en el que el Barça no tuviese espacios, porque al final se vio que si se abre el partido, el Barça tiene más calidad diferencial, más pegada arriba que el Atlético de Madrid. Yo creo que intentó frenar dentro de lo posible al Barça en ese circuito central, pero no lo logró. Es que el Barça hay jugadas en las que, sobre todo a nivel de presión, el Barça mete a Íñigo Martínez, a Valde muy arriba para recuperar. Creo que Cubarsí estuvo bien contra Julián ahogándole en esas recepciones. El trabajo también me gustó bastante de Frenkie más entre centrales en defensa para ese juego directo, porque al final sin Sorroz en la primera mitad del Atlético no tiene jugadores capacitados para ganar esos duelos y De Jong ayer de hecho fue el jugador del Barça que más balones recuperó con 17, entonces en esa faceta de recuperación estuvo bien incrustándole y permitiendo que el Barça ya tuviese una salida limpia y a partir de ahí es que claro, cuando defiendes tan cerca de tu área, necesitas ese primer pase que sea limpio. El partido de Paul fue horroroso, yo creo que uno de los peores que le recuerdo esta temporada. Y cuando tu centrocampista de más calidad en el pase profundo, que es el más, diríamos, creativo, está tan mal, Griezmann está en la dinámica en la que está, pues te cuesta. Yo creo que la segunda mitad hay ese cambio ya de chip de ir a presionar, asumir más riesgos, sabiendo que le podía caer el segundo, pero que a la vez podían tener más opciones de marcar el primer gol. No fue así, yo creo que, repito, el Barça aceptó el reto, de hecho, de buen grado, de decir, bueno, pues si me vienes a buscar, tengo también argumentos para poder hacer daño al espacio. Sí, para mí la respuesta es que el Barcelona estuvo muy bien. Tan sencillo como eso. Eh, sí que es verdad que luego en la segunda parte, aunque
yo creo que va más en lo emocional que en lo futbolístico. Lo que toca el Cholo, sobre todo con la altura de los carrileros, sí que le genera problemas al Barça, que ya cuando iban Balde y Koundé a saltar, la espalda quedaba más amenazada y ahí aparte teniendo a Sorloth como un elemento capaz de ayudarte a progresar a través de jugar directo. Creo que ahí el Atlético sí consigue mejorar un poco, pero lo de la primera parte para mí se explica desde que el Barça está muy bien. Primero, lo que marca muchas veces en el fútbol cómo estás son los duelos. Si ganas los duelos estás bien, si pierdes los duelos estás mal. Yo creo que ayer el Barça, ante ese juego directo del Atlético de Madrid, estuvo muy bien en los duelos, sobre todo en los primeros. O sea, balones que salían en largo de la defensa del Atlético de Madrid y el Barcelona ganaba la disputa. Y ahí ya empezabas un poco a controlar el partido en el sentido de que estás anulando una herramienta que tiene el rival para hacerme daño. Y luego es que con la pelota, todo lo que hemos comentado, o sea, un nivel muy alto. Yo te lo voy a resumir en que hoy he estado viendo jugadas con nuestro míster y con el otro analista. Y la única palabra que salía era, joder, qué bien. Porque es que es un equipo que hizo todo lo que tú esperarías de un equipo. Tener cada uno con su idea de juego, quiero decir. O sea, nosotros no vemos el fútbol igual que el Barça porque tenemos otro modelo, pero hay amplitud, hay profundidad, hay movilidad, hay jugadores con inteligencia para interpretar los movimientos y calidad para asociarse, para realizar acciones técnicas que permitan que el balón vaya a un ritmo que sea difícil para el rival. Y claro, tú coges todo eso, eres el Atlético de Madrid, te están superando porque están jugando muy bien. Hasta ahí. Luego en la segunda parte, tú, como tienes un muy buen entrenador y buenos jugadores, entre lo emocional 70%, lo futbolístico 30%, logras un poco equilibrar la cosa, pero es que hay veces que estando muy de acuerdo con lo que ha dicho Albert, de que si algo no pasa es porque un equipo no lo permite, pues voy a coger la frase. Si no vimos un gran Atlético de Madrid es porque el Barça no permitió que viésemos un gran Atlético de Madrid. De hecho, lo que decía Ander, hay un dato que el Barça fue regateado solo 3 veces, ninguna de ningún defensa, el Atlético de Madrid 22, lo de los duelos que decía. Claro, cuando te regatean solo 3 veces y son una Lamine y otra Rafinha, pero Koundé, o sea, todos los defensas no son regateados y el Atlético de Madrid, pues 22 veces, no solo Lamine, que estuvo espectacular, también Pedri, De Jong, Valde, incluso Koundé en salida, claro, es que ahí se ve, ¿no? Que el Barça estuvo mejor, más fino, más preciso, más agresivo en esas situaciones y eso terminó decantando la balanza, porque a nivel emocional, Ander lo sabrá más, ¿no? Pero el jugador termina, ostras, viendo que es superado y eso evidentemente, pues el cansancio se nota mucho más cuando eres superado, que quizás estás corriendo más, pero te ves superior. Sí, sobre todo porque igual ellos en el campo, la sensación que estaban teniendo es de, joder, no podemos, no podemos. Luego, claro, que llega el momento del descanso en el que ahí sí que puedes tocar un poco las teclas, sobre todo al jugador a nivel de Coco, de estimularle más para que salga en la segunda parte con el cuchillo entre los dientes, a partir de igualar los duelos, que creo que es también un poco lo que pasa en ese, sobre todo inicio de segunda parte. Ya el Barça no empieza a ser, no es tan ganador, el Atlético de Madrid lo compensa, con ese ajuste de los carriles, de las alturas, de ir un poco más arriba, un poco más abajo, empiezas un poco a tener ya cierta continuidad, aunque sea jugando en largo y ganando el balón que cae, y ya luego le empiezas a meter al Barça un poco más atrás, pero es que en la primera parte, y encima el dato que ha dado Albert es que es demoledor. En ese sentido, ha conseguido Flick también que veamos un equipo que funciona muy bien en todo aquello que no se destaca cuando hablamos de equipos como el Barça. Porque el Barça hablamos de qué bien juegan con el balón, técnicamente qué nivel, cómo se asocian, cómo practican juego de posición, etc, 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 pero no hablamos de la contundencia defensiva, de la capacidad de ganar duelos, del orden que le ha dado Flick en cierto modo desde una estructura de normalmente 4-2-3-1, pues todo eso creo que se ve ayer y le ayuda al equipo de Flick a sostenerse en un partido difícil cuando la cosa se pone más complicada y luego encima pues tener esas situaciones de transición en las que podía haber cogido y haber cerrado el partido. Yo también, a Lamine, Blaya, sí, ayer se la saca, pero ¿qué crees que le falta ya para acabar de rizar el rizo? A lo mejor un punto de pausa dentro del área, a veces, ¿no? Porque cuando, pum, acaba, sí que a veces te da el pase definitivo, ¿no? Pero si ya le acabamos de adornar y apuntar un poquito ya, es que, bueno, será el futbolista total, ¿no? Porque ayer no aparecía por la derecha, se iba a la izquierda, aparecía por el medio, hizo lo que le salió del rabo toda la primera parte, sobre todo, ¿eh? Yo creo que Lamine es un jugador que cuanto más difícil sea el reto, mejor para él. Y entonces hace lo difícil muy fácil y a veces lo fácil parece que le resulta más difícil. Hay una definición dentro del área que yo pensaba, ostras, esto tiene que ser gol y la tira fuera, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron el año pasado, la UEFA creo que fue, cuando debutó en Champions y él dijo,
Bueno, la Liga está bien, pero a mí lo que me gusta es la Champions. Yo pensando, hostia, con 16 años decir esto, como la Liga está bien, pero a mí dame los rivales difíciles, dame la Champions. Y es que repasas los partidos grandes de Lamine que ha jugado ya, que ha jugado bastantes. Es que en todos ha dejado gol o asistencia. El año pasado ante el PSG, antes de que lo cambien, es la asistencia. En la Eurocopa, en los cruces y en la final, gol o asistencia. Ante Bayern, Real Madrid, los dos. Atlético de Madrid, también todos los que ha jugado. Borussia Dortmund, todos. O sea, entonces es un jugador que tú sabes que ya en el partido grande puedes contar con él. Más allá, además de las cifras, va a ser el futbolista más determinante en todo lo que acontece en el último tercio, te va a regatear. Pero estoy contigo que yo creo que lo que le falta es ese golpeo final a veces, porque los goles que marca son golazos. O sea, todos los goles de Lamine los coges y dices, ostras, son golazos. Pero a veces ese remate más sencillo, como que todavía no tiene el truco pillado. Yo creo que también porque se encuentra pocas situaciones tan fáciles. Normalmente él suele recibir más lejos, con más rivales por delante, pero yo creo que es cuestión de tiempo que vaya normalizando el hecho de marcar más goles más sencillos y sus cifras se dispararán, porque no sé cuántos goles lleva esta temporada, pero yo estoy convencido de que 10 goles fáciles más por temporada los puede dar. Y si llega a marcar ayer ese que hace con el control orientado, que el disparo es buenísimo, eso era un golazo, ¿eh? Sí. Era un 19 golazo. asistencias, me parece. 17 o 19 asistencias. Ah, sí. Que está, que Y está goles que llevando. debe llevar 15 o así, o Ahora, 14. ahora lo miro exacto. Querías decir, Cotorro. De las cosas más impresionantes que tiene es que hay recursos técnicos que él utiliza como algo totalmente normal, que vamos, que otros jugadores no pueden ni soñar con hacer. El pase que le busca Rafinha con el exterior, que ya se lo hemos visto 40.700 veces, es que hay jugadores muy buenos de primera división que no son capaces de dominar con la facilidad que este chico domina ese tipo de cosas. Y aparte de que tiene ya, o sea, por ejemplo, Arjen Robben durante toda su carrera tuvo una jugada marca registrada, que era la famosa diagonal, igual alguna más, pero que yo recuerdo aquella. Es que este chico tiene un montón. Este chico tiene el golpeo con el exterior, tiene ese recorte rápido hacia adentro, busco el tiro con curva, como la que tiró fuera que acaba de explicar Albert. Tiene también el cuando llega al pico del área, el recorte hacia adentro y ese centro que va como pasadito con rosca al segundo palo, que le pilla a la defensa saliendo y a tu compañero entrando, ese también lo tiene pillado y así podríamos estar un buen rato. Yo creo que evidentemente hay que ver el crecimiento físico que tiene, porque es un niño, tiene que desarrollar el cuerpo y cuando lo desarrolle yo creo que ahí va a ser todavía mejor porque tiene pinta de que le va a ayudar en situaciones que ahora igual le ayuda menos. Y luego recojo un poco lo que decía Albert, el que le dé importancia a cada cosa, a cada pase, a cada tiro, a cada regate, cada ocasión que tengo es la que me puede hacer ganar el partido, pues le doy esa importancia y aunque me estimule más la dificultad del reto, el gol fácil lo tengo que hacer, porque está muy bien, o sea, quiero decir, para llegar a las cotas de jugador increíble que todos tenemos claro que llegará. Para llegar a eso tiene que empezar el gol fácil a hacerlo. Porque el difícil ya sabemos, pero no puedes permitirte no hacer los fáciles. Y luego el hecho de tener esa pausa que tú decías, que yo creo que ya la tiene, porque hay situaciones en las que sabe aguantar, en las que sabe dar cuando toca. Eso la experiencia, el tiempo, el ir acumulando vivencias en el fútbol, se lo dará. Y llegará a un punto en el que no tengas ni la sensación de que le falta eso, que yo creo que en general no le falta. Es que es insultante hablar así de un chico de esa edad. Porque hay jugadores más mayores que no tienen eso. Y este chico lo tiene con 17 años. Que tú con 17 años, ¿qué estabas haciendo? Bueno, trabajar en la radio. Cada uno lo suyo. Otros Claro, estarían claro. fumando, otros estarían dándole patadas al balón y otros fumándose unos petacetas. Según Transfer Market, son 19 asistencias y 13 goles, según Transfer Market. Hay otros que dan 17 y estas cosas. Y después, Blaya, esta fórmula que hemos encontrado que en los tramos finales de partido, Gerard Martín atrás y Valde hacia arriba, ¿no? Y estamos viendo un Gerard Martín que, hostia, pues que está dando también seguridad y que recuerdo que al inicio decíamos, hostia, Gerard Martín, pues pum, es que está cumpliendo también perfecto el chaval. De hecho, yo creo que Gerard Martín es muy del agrado de Hansi Flick, porque vemos el uso que le está dando, por ejemplo, a Héctor Ford, que es el otro lateral suplente, que está contando muy poco y no se fía de él en esos partidos. En cambio, Gerard Martín le da entrada. Recuerdo el partido ante el Benfica también, se lo dio. Ante el Atlético de Madrid en Liga, también entró en el tramo final. Creo que es un jugador que es muy consciente de las virtudes que tiene, de sus limitaciones. Sobre todo le transmite mucha seguridad en duelos directos, cuando el Barça tiene que defender más atrás, juego aéreo. Hablamos de un lateral bastante corpulento, alto, que se maneja bien. En el 1 para 1 es bastante agresivo, es un jugador fuerte y que normalmente cuando suele entrar ya el rival está más cansado y permite que Valde es un futbolista que normalmente
se desgasta mucho también, porque hace esas conducciones larguísimas, porque salta la presión muy, muy alto, entonces llega bastante justo. Y yo creo que quizás ahí Koundé, como no conduce tanto y se maneja un poco mejor ofensivamente, en ese sentido está más atado, llega más suelto. Y en cambio Valde pues necesita ese refuerzo, y yo creo que Gerard Martín está entrando muy bien. De hecho, el otro día ante el Girona hizo un gran partido a nivel ofensivo con esa asistencia y llegando bastante bien, pero es que los minutos en partidos que están quemando, que te estás jugando cosas, está demostrando pesar, y para mí es la gran revelación, diríamos, junto a Marc Casado, Casado más bestia, pero la de Gerard Martín, tal y como empezó la temporada, que parecía que no podía contar demasiado, Flick le ha dado confianza, ha ido manejándose en esos escenarios y está llegando al tramo decisivo, que el Barça tiene pues ahí un lateral con el que puede contar, y eso es una gran noticia. Y sin que se me enfade Alejandro Valde, a veces pienso que a nivel de centros le mete más tensión Martín que Valde, porque Valde a veces... Entra bien, ¿eh? ¿Saps? Vull dir, Valde a veces mete centros por centrar, que no es nada malo, que vull dir que Alejandro Valde va como un puto avión y está también Aerolíneas Valde increíble, ¿no? Pero que pum, le mete, pum, y los mete ahí con una tensión buenísima. Cotorro de Martín. Primero, con respecto a lo de los centros, dice Andrea Orlandi, que encima dice que se lo enseñó Belletti, están en vídeos de YouTube, creo que fue Belletti el que se lo enseñó, que al final no hay que poner el centro de tu vida cada vez que llegas, que hay veces que basta con ponerla más o menos a donde sabes que están y ya se encargan ellos de meterla, y sobre todo teniendo a Robert que rematando como el otro día contra el Girona, que se saca esa, no sé cómo definirlo, el que le pasa por debajo de las piernas a Gazzaniga, pues hay veces que igual por eso Valde es más de ponerla incluso a granel, ¿no? A ver qué pasa. A mí, Silviño, perdón, sí, mira, Silviño fue, no Belletti. A mí Gerard Martín no es un jugador que me entusiasme, ojo, que a mí no me entusiasme no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es que no encaja con mi gusto futbolístico, pero sí le concedo al chico lo que ha explicado Blaya, en el sentido de la capacidad que él tiene de, en partidos que son difíciles, estar al nivel y no restar al equipo, incluso sumar. Y ya te lo comenté creo que fue hace un mes o así, que yo sé que hay directores deportivos y secretarios técnicos de primera división que cuando hacen su planificación del año que viene, le tienen a él como opción para el lateral izquierdo porque dicen, es un chico que viene jugando poco, no se queja y cuando sale cumple y da buen nivel. Entonces ahí ya le tienen en mente para ir a por él en verano en caso de que pues se dé la situación. Bueno. Este partido de ayer nos deja una final de nuevo con el Real Madrid. Exclusiva. Ahora sí. Gente muy importante del vestuario del Madrid. Cuando acabó el partido, gente importante del vestuario me ha dicho: el Barça ha jugado muy bien, el Barça es un super equipo, sobre todo los primeros 60 minutos. Luego el Barça cae. Podemos ganar al Barça. Frase literal que me han dicho. Si trabajamos, si peleamos, si aguantamos los primeros 60 minutos, les ganaremos. Porque físicamente el Madrid está por encima del Barça. Si conseguimos trabajar los primeros 60 minutos y competir los primeros 60 minutos, se gana la final. O sea, que el aguantar puede parecer de equipo pequeño. Eso es. Yo cuando esta mañana lo he visto, digo, me están vacilando. Yo creo que a lo mejor Aguirre no vio el partido ante el Atlético de Madrid de Liga o el del Benfica, las remontadas, ¿no? Que decir que el Barça al 60 se cae es como un tópico, no sé, de no haber visto el Barça esta temporada. Y además el tema del físico. Yo veo al Real Madrid físicamente bastante peor. Es verdad que tienes 2 o 3 jugadores, Fede Valverde, Rüdiger quizás, que está bastante al límite, pero ves a la Real Sociedad, que el partido que hizo en el Bernabéu físicamente, yo veo al Madrid justo. Y ojo, que eso no significa que el Madrid no pueda ganar, hombre. Solo faltaría que el Madrid no pudiese ganarle al Barça, pero, o sea, los argumentos del físico y de que a partir del minuto 60 parecen de no haber visto mucho al Barça esta temporada. Yo pregunto, ¿dónde está la noticia? O sea, un equipo te ha dicho que puede ganar un partido a otro. La noticia será que te digan que no pueden ganarlo.
Pero la Digo noticia, yo, ¿no? la noticia Porque tú está, imagínate Joan, que... la noticia es que Claro. hay que aguantar hasta el minuto 60, 0-0, porque en el minuto 60 el Barça baja y entonces es cuando tienes que ir a empatarlos. Eso, No ahí sé, o está sea, la noticia. Ahí está la noticia para, según cuentan de lo que hay allí para, dentro. para mí la noticia sería que saliera y dijera, me dicen del vestuario del Madrid que no ven opción de ganar al Barça, que es imposible. Eso es lo noticiable. O sea, que un equipo te diga que puede ganar a otro, pues joder, para eso juegas este deporte, ¿no? Eso empezando. Y luego, Es el lo que ha dicho Madrid, o Albert, sea, o sea, tú ves al Barça, cómo están, del minuto 1 al 90, haciendo presiones tras pérdida, no dejándote respirar, con esa además concentración de tirar el fuera de juego como tira ayer Íñigo en el gol que le anulan a Sorloth. O sea, es que es un poco lo que ha explicado Albert. No tiene pinta de que... Yo igual, verlo sí lo verá, pero no entiende lo que ve. Eso será un poco lo que pasa. A veces hay Y hay además, que o sea, vigilar porque mira, te voy a dar yo un dato. Te voy a dar yo datos. esto es gasolina, Porque también les digo. lo Lo que revisamos lo que el están otro haciendo día. es dar gasolina. El equipo que menos... El PPDA es cuántos pases permites por acción defensiva al rival. Espera, Es espera, decir, cómo de nuevo agresivo concepto, eres. nuevo concepto. A ver cómo me has dicho el concepto este, Joan. El PPDA. Passes per Defensive Action. Ya Que me es cago. cuántos pases le permites al rival antes de que haya una acción defensiva, explicado así muy breve, Ok. lo agresivo que eres a la hora de robar el balón. El que más claro, yo aquí lo he mirado con White Scout, que no es tan exacto como otras. El que más tiene de la Serie A era el Bolonia con 8 con algo. En Alemania era el Bayern, creo, con también 8 con algo, 9. En la Serie A era el Mónaco con 7 con largos, 8. En Champions es el Bayern con 6 y pico. El Barça está en 7,35. Que es el, pues si no el mejor registro de Europa, el segundo. En una liga como la española, y en Europa también estaba muy alto. Tú no puedes mantener eso 40, 50 partidos que llevan en el año con jugadores que físicamente no tienen capacidad, como se deduce de esto que acabas de poner. Es inviable totalmente. ¿Y ese dato cómo se contextualiza? Véanse el partido contra el Girona o el partido contra el Atlético de Madrid. Ahí está contextualizado el dato. Sí, sí. Bueno, no, yo básicamente he querido poner porque, bueno, vosotros que veis fútbol, y a ver, yo no entiendo mucho de fútbol, pero joder, que nos vendan que están en ese momento cuando vemos lo que vemos y qué fue, porque levantaron el resultado del 3-1 y lo levantaron al final. Evidentemente que queda mucho, hay partidos de liga, hay la eliminatoria nosotros del Dortmund, ellos con el Arsenal. Pero la sensación es que el Barça ahora mismo sigue siendo superior. Evidentemente a un partido y en una final, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Mil historias. Y si te pita Sotogrado porque se tiene que jubilar y le tenemos que regalar este partido, pues aún más cosas pueden pasar. Porque tendría que pitar de Burgos Bengochea, pero dicen ahora que Iturralde anoche hablaba que Sotogrado puede ser el hombre a elegir. Antes de todo esto, y con esto vamos a ir acabando, nos viene el Betis el sábado, Blaya. ¿Qué nivel de respeto te da el momento de Pellegrini, que no pierden desde el mes de enero? Bueno, el Betis está jugando muy bien. Es verdad que no hasta Isco, que esto, pues bueno, es la baja más importante que podrían tener, pues el mejor futbolista con diferencia del Betis. Yo creo que el Betis, por el tipo de juego que suele tener, es un equipo que le sienta bien al Barça. O sea, creo que el Betis es un equipo que, sobre todo a nivel defensivo, te va a conceder ciertos espacios. Es verdad que el momento de sus centrales, de Diego Llorente y Marc Bartra, está siendo altísimo y que es un equipo que ahora mismo está con mucha confianza. Pero pienso que el Barça es un equipo que le puede hacer daño. Tengo muchas ganas de ver a Jesús Rodríguez también, que está en un gran estado de forma, al Cucho, a Anthony, creo que es una delantera que, sobre todo si el Barça no está concentrado al espacio, puede sufrir muchísimo, porque son jugadores muy hábiles para el regate hacia adentro y ese pase buscando la espalda, jugadores dinámicos, y eso es lo que más daño le hace al FC Barcelona. Pero pienso que el Barça al Betis, es verdad que en Liga pues empató, no le ganó en el Benito Villamarín, pero históricamente en los últimos años con Pellegrini es un equipo que le suele sentar bastante bien y el momento del Barça es muy bueno. Pero también es verdad que tendrá, supongo que alguna rotación habrá, ¿no? Supongo que un Pedri o un Lamine, viendo que terminó con el tobillo ensangrentado, pues no juega pensando en el Dortmund. Vamos a ver la gestión de los minutos de jugadores importantes y que el Barça no esté en la cabeza, ¿no? También, ya digo, que es verdad que está mostrando que no, que van cada partido y que la Liga creo que es prioridad ahora mismo, pero habiendo la Champions ahí al otro lado, veremos, ¿no? Es verdad que es un partido un poco trampa porque el Betis ahora mismo está en un momento muy dulce. Cotorro. Primero, para cerrar lo del Madrid,
yo si fuera vosotros le tendría respeto en el sentido de equipo al que le has reventado las veces que le has reventado ya este año, tiene ganas de revancha y eso, si teniendo buenos jugadores, es para tenerle respeto. O sea, eso para cerrar. O sea, que parece que hemos dicho que el Madrid es una banda de amigos y no. Es un buen equipo que te puede ganar, como ha dicho Albert. Betis. Yo tengo curiosidad por ver qué tiene Pellegrini en la cabeza esta vez. Porque tengo el recuerdo que en el partido de ida se sacó de la manga esa especie de 4-2-4 cuando defendía, que al Barça le costó y que luego le permitió al Betis contraatacar con peligro. Recuerdo que el Barça sufrió con transiciones en aquel encuentro. Más allá de eso, creo que es un equipo que propone una serie de cosas que al Barça le vienen bien para lo que intenta hacer con la pelota. Y que estando en el momento que está, a la hora de apretar, a la hora de presionar, de quitar tiempo, de cuando pierdo la pelota recuperarla rápido, creo que le puede hacer el partido muy incómodo al Betis y que puede llevarlo para su lado si es capaz de rendir como viene haciendo, porque lo decía Albert y es totalmente cierto. Es un partido que viene muy mal, está en un momento y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes de un gran éxtasis, como entiendo yo que es el hecho de haberos clasificado para una final de Copa y encima de la manera que lo habéis hecho, una alegría grande, ¿no? Sí, pero yo creo que el jugador, disculpa. Yo creo que ahí el jugador, de manera natural, se relaja. Tiene como un descenso de la activación, porque después del tú cuando tienes un éxtasis, luego viene un poco ese bajón, ¿no? Y creo que puede pasar en cierto modo, pero ¿qué ocurre con esto? Que lo ha dicho Albert, que estos chicos no entienden de eso, cada semana juegan igual, son capaces de tener la misma intensidad, la misma concentración, la misma activación. Por lo tanto, tengo ganas de ver a ver qué ocurre en ese sentido, cómo lo manejan. Yo no tengo sensación, Albert, de que ayer el equipo también estuviera extasiado y hubo una excesiva celebración por clasificarte, ¿no? Finales 0-1. Y otra cosa es que ayer hubieras acabado 0-3, 0-4, ¿no? Y que fueras en una línea muy, muy, muy ascendente. Es un partido muy correcto, sobre todo la primera parte, la segunda que aguantas, pero no noto. El entorno puede estar más o menos caliente porque habla de triplete, porque las opciones, todo eso, pues, ¿no? Pero no noto el ambiente ahí que haya una excesiva euforia, porque ya está Hansi ahí para bajarlo todo un poco, ¿no? Yo pienso, sobre todo, creo que el Barça ha demostrado que ahora mismo está en una dinámica muy positiva, sobre todo también a nivel mental. Para mí el partido claro es el de Osasuna. Después del parón, un partido en el que lo expresaron los propios jugadores, pues no estaban conformes en jugar en ese día, tenía bajas importantes, había jugadores que estaban cansados y el Barça se lo tomó muy en serio. Yo ese partido sí, cuando lo vi en el calendario pensé, ostras, aquí el Barça puede sufrir, puede Osasuna hacerle daño, o ya no tanto por lo que pudiese plantear Osasuna, que es verdad que tenía también situaciones comprometidas en algunos jugadores importantes, pero sobre todo del Barça, de cómo salió. Y vemos a un Barça a un nivel altísimo todo el partido, ¿no? Negándole a Osasuna cualquier opción de entrar en el partido. Entonces yo creo que ahora mismo es verdad que está ese punto, pero claro, es que ves a los jugadores menos habituales y dices, es que están muy bien. Es que puede jugar un Eric, por ejemplo, en el centro del campo, puedes meter a un Pablo Torre, volver a jugar con Rafinha, Lewandowski arriba. Ayer Lewandowski no fue titular y Rafinha ha descansado esta semana. Guardarte a jugadores, ¿no? Y claro, si tienes un Lamine o un Pedri para entrar en el segundo tiempo, hombre, son cartas ganadoras. Entonces yo creo que el Barça es verdad que ese partido, ¿no?, genera un poco de sensación de alarma porque ahora mismo el culé quizás está pensando más ya en lo que viene la semana que viene con la Champions, pero yo creo que este Barça ha demostrado ser capaz de estar o mantener la mentalidad ganadora en cada 3 días. Sí, por eso tengo yo curiosidad, porque como lo vienen haciendo, digo, a ver si son capaces de un pasito más, a ver si son capaces de un pasito más. Es ya como la curiosidad esta que sabes que al 80% va a pasar, pero dices, a verlo cada semana. Y está esa inversión de Flick en el hecho de, lo que has dicho Albert, que da igual un poco quién entre, que el rendimiento del equipo, pues bajará un pelín o se mantendrá, pero tampoco hay unos cambios drásticos hacia abajo. Bueno, yo tengo ganas, yo tengo ganas. De hecho, acaban los partidos del Barça y volvemos a tener aquella sensación de que llegue el siguiente para ver cómo va que llegue el siguiente. Pues el siguiente será el sábado. Mañana volveremos a tener a Hansi en la rueda de prensa y el sábado a las 9 tendremos este partido y el miércoles
volveremos a tener el partido de Champions también en casa, ahí contra el Dortmund, que ya tendremos tiempo de hablar y de valorar lo que nos puede venir. Ander, Albert, gracias por este ratito, por estas clases futbolísticas que siempre nos dais. Estamos ahí en contacto y pórtense bien, a ver si seguimos tan bien. Con Cotorro nos vemos el lunes y con Albert a ver si acabamos de buscar ahí un espacio para la semana que viene y volvemos a tenerlo por aquí. Una abrazada molt forta. Un abrazo. Encantat, una abraçada. Cuideu-vos.